Buenos días, amigos. Una vez bienvenidos a Poesía y Opinión. Hoy día tenemos el gusto de presentar a Ilorendo Pérez, que es un poeta y un literato. Él es profesor de la Universidad de San Marcos y también de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es director de la revista Martín, cuyo último número se está referido todo a Eguren. Es una obra mayor, interesante, de la cual vamos a tener algún momento para conversar. Hildebrando ganó el Premio Poesía de Casa de las Américas en 1978 y el Premio Poesía Rafael Alberti en el 2013. Por lo tanto, tenemos el gusto de tener a un poeta laureado con nosotros. Bienvenido, Hildebrando. Gracias. Buenos días, Rubén, amigos y amigas de la poesía. Tengan ustedes muy buenos días. Para mí es muy grato haber aceptado tu invitación porque me permite conversar sobre este tema en la que tú también eres un cómplice, ¿verdad? La poesía. Bueno, tratamos por lo menos de impulsar la poesía. Ahora, conversábamos y tú me hablabas de una experiencia bastante interesante que es tu llegada a la literatura en San Marcos. Cuéntanos un poco cuál ha sido esa experiencia, esa vivencia y sobre todo con quiénes formaste parte de esa generación del 60 con la que normalmente se te vincula. Sí, te agradezco la pregunta porque esto me permite a mí rememorar algunos años ya bastante atrás en el tiempo, cuando en 1961 ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es verdad lo que dice Octavio Paz, ¿no?, cuyo centenario también estamos celebrando este año. Octavio Paz dice que la mejor biografía de un poeta está en sus versos. Aún así, cuando es verdad lo que dice Paz, debemos también recordar que el testimonio, las vivencias que uno tuvo, de alguna manera dan pistas para entender nuestro discurso o el mundo que aflora en nuestros versos. Como les decía, yo ingresé el 61 a San Marcos. Tuve como realmente una fortuna, una dicha de tener profesores como los poetas Washington Delgado, Javier Sologuren, Francisco Bendezú, y estudiosos de la literatura como Alberto Escobar. Y aún así, esta riqueza de la docencia sanmarquina se enriqueció mucho más el año 62 y 63, cuando tuve como profesor a José María Arguedas. Él fue nuestro profesor de introducción a la antropología y de un curso sobre cultura popular. Bien recuerdo que mis primeras conversaciones como alumno y profesor con Arguedas felizmente se fueron borrando con el tiempo y llegamos a tener una amistad entrañable. Las primeras observaciones sobre las connotaciones poéticas de lo que yo en ese entonces escribía, justamente él y luego Rosa Larco señalaron bien el marco referencial en la que podía expresarse mi universo poético. Esto es el mundo andino. Y el mundo andino, en tanto y en cuanto yo pertenezco o procedo de una familia enraizada, ¿no?, con el mundo andino, especialmente a orillas del río Mantaro, ¿no?, un pequeño pueblo llamado Orcotuna, que está entre Jauja y Huancayo, ¿no? Mis abuelos, mis padres procedieron de ahí, migraron, el otro fenómeno que tú conoces bien desde la perspectiva de la sociología, y algunos años después ingresé a San Marcos en 61, y todo eso fue configurando el discurso que ustedes podrán encontrar, ¿no?, podrían encontrar en los poemas míos.
Ahora, tú el 61 entras a San Marcos y vas a La Casona en el Parque Universitario. Sí. Pero al poco tiempo estás mudándote al campus universitario. Sí, efectivamente, mira, qué bien que lo recuerdas. Yo ingresé el 61 en el viejo local, en el Parque Universitario. Pero el año 62 es mi promoción la que va a inaugurar el campus de la que hoy se conoce como el campus de la Universidad de San Marcos, en la Avenida Universitaria. Recuerdo que en ese entonces el rector era Luis Alberto Sánchez y él, como crítico literario, como historiador, dio la primera clase magistral justamente a mi promoción, ¿no? Y en esa promoción, pues, como se dice hoy en día, habían cachalotes viejos, ¿no? Que se habían trasladado de la Católica a San Marcos. Es decir, te hablo de Antonio Cisneros, ¿no? Luis Enrique Tor, Luis Hernández, Marco Martos, que hoy son figuras notables de la poesía peruana y latinoamericana. Entiendo incluso. que Javier Heró también estuvo entre esos. Efectivamente, Heró se había trasladado ya el año 62 a la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Y bueno, aún seguía ligado a la Católica, pero ya estaba inscrito para estudiar Derecho justamente en San Marcos, ¿no? Luego vinieron otras promociones en las que estaban Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez, Antonio Galvez Ronceros. Imagínate qué fortuna la mía particularmente de haber tenido profesores, haber tenido un magisterio realmente extraordinario con los poetas que he nombrado, y la complicidad y la amistad y las lecturas, las conversaciones tempranas, ¿no? Bordeábamos los 19, 20 años en esos momentos, conversar pues con los que hoy son figuras notables de nuestra literatura. Tú ganas el 78 el premio Casa de las Américas. Sí, es verdad. Y lo ganas creo que con Aguardiente, que es curiosamente el poemario central que dirige prácticamente tu obra. Cuéntanos un poco cómo es, qué pretende, por qué el nombre Aguardiente, que suena bastante convocante, sobre todo para Ardiente. Un joven, sí. Cuéntanos un poco de dónde sale el nombre y qué poesía haces acá en Aguardiente. Bien, gracias por recordar el nombre de mi primer libro, y único en verdad, y luego explicaré por qué. El aguardiente para el universo andino, más humilde, más deprimido económicamente, en ese entonces, te hablo de los años 45, 50, 55, era la bebida más popular, más al alcance de sus manos, ¿no? Económicamente. Y yo he visto a los labriegos, he visto a los pastores, no solamente del Valle del Mantaro, sino también de las comunidades. Luego de pasar a Huancayo viene La Mejorada, ¿no? Ayacucho, Huancavelica. Y yo de niño transité por todas esas calles, pueblos, y quedó en mi memoria y luego en el imaginario que manejo la imagen de esos campesinos, por un lado, abrigándose con el aguardiente para combatir el frío, así como también para matar sus soledades, sospecho, ¿no? Como yo lo hice después. Matar las soledades y provocar las alegrías. Claro, a eso también me refería después. Claro, pues bien, lo has anotado muy bien, porque el aguardiente era un río que corría por esos pueblos en las fiestas patronales. Ah. Bueno, entonces, claro, el libro de poemas, que de alguna manera suena inesperado, insólito, que un libro de poemas se llame Aguardiente, bueno, ya ahora tiene una explicación, es un homenaje en verdad. Un homenaje y un reconocimiento a mi infancia. La patria de un hombre, lo han dicho muy bien, ¿no? Es su infancia. Lo más incanjeable, lo más entrañable que manejamos es nuestra infancia. Y un homenaje a esa infancia que tuve realmente dichosa al lado de mi abuela, pues hice este libro de poemas que son canciones que hoy en día cantan Richard Villalón, Marcot Palomino. Pero luego viene este fenómeno de la migración del campo a la ciudad, y yo procuré, gracias a Arguedas, gracias a Rosa Alarco,
no perder ese tono andino que caracteriza a mi poesía, lo han señalado los críticos también, porque las voces de mi generación, la de Calvo, la de Inostroza, la de Marto, la de Cisneros, Hernández, si tú ves bien, son voces urbanas, cosmopolitas. Y yo disueno ahí, yo no estoy en ese tono, ¿no? Aún siendo compañeros, amigos de todos ellos, celebrando sus poemas, por supuesto, hay algo que distingue en el tono, en el timbre, en la modulación, en esos vasos comunicantes que voy creando con el lector, que va recreando imaginarios, ¿no? Sobre todo a los lectores que tienen en sus pasados, pues, fuertes raíces andinas y que ahora, estando en Lima, aparentemente han postergado, han dejado de lado esas huellas culturales, pero que en verdad están ahí, latentes, vibrantes. Basta un toque para que la poesía, en este caso, para recordar esto. En ese caso la influencia de Arguedas es poderosa, muy fuerte. Sí, yo lo he dicho, sí, lo he dicho siempre, no he negado, al contrario, para mí me halaga poder hablar de José María. Conozco desde el año 61 a José María, he estado muy cerca a él, como pueden atestiguarlo muchos amigos de la época, no solamente profesor, sino como amigo, ¿no? Entonces también Rosa Larco, la musicóloga, que incluso ella ha musicalizado algunos poemas a manera de suite, ¿no? Una composición sobre mis poemas, ¿no? Sí, sí. Lo importante aquí, y quiero destacar lo que tú nos cuentes el secreto, Aguardiente de 1978 es una obra delgada. Pero Aguardiente Forever, ¿ya? Años después, es una obra totalmente distinta, engrosada. Sí. Entonces, explícanos cómo pasas de un aguardiente al otro aguardiente, y creo que hay uno intermedio. Sí, hasta la fecha tengo 5 ediciones de este libro. La primera edición se hizo en La Habana, en Cuba, cuando obtuve el premio Casa de las Américas. Hay una edición primera que se hizo en Lima el año 82, y esta es la tercera edición que se hizo en Francia el año 92, y la cuarta y la quinta es esta edición de 2008, en la que justamente en esta edición voy a cambiar muy sutilmente el título del libro, ¿no? El libro inicialmente se llama Aguardiente y otros cantares, hasta la cuarta edición. Pero a partir de la quinta y las otras ediciones se llamarán Aguardiente Forever, ¿no? Aguardiente por siempre, ¿no? O hasta siempre. Te explico lo siguiente, y también a los amables, ¿no?, amigos que nos están viendo. En realidad recurrí a una vieja técnica que está dentro de la poesía y dentro del canon de Occidente. Walt Whitman, ese gran patriarca de la poesía norteamericana, cuando publicó Hojas de Hierba, apenas era un opúsculo de 50 poemas, mucho más fino, más delgado que esto. Pero cuando termina de editar Hojas de Hierba, imagínate, tiene como 800 o 1000 páginas. Lo mismo ocurrió con la poesía de Jorge Guillén. Su primer libro, Cántico, hasta el último libro que publicó, siempre se llama Cántico. Pero conforme pasaba el tiempo, él iba agregando cuadernos, libros, pero bajo un solo título. La variante mía, personalmente, es que conservo el título, pero un poco lúdicamente, que ha dado lugar también a malas interpretaciones. Es decir, de este primer libro que está publicado en La Habana el año 78, ¿no?, he conservado 2 o 3 grupos de poemas. Todos los demás los he sacado, he incluido. En la segunda edición he vuelto a sacar y he vuelto a incluir nuevos cuadernos. O sea, cada libro es a la vez el primero y es nuevo, es viejo y es renovado. Entonces, es la concepción cíclica del universo quechua.
del manejo del tiempo en quechua. No es el tiempo lineal occidental, sino es el tiempo cíclico, el que comienza y termina, y lo que termina empieza de nuevo. Lebrando, verdaderamente un gusto tenerte contigo, nos has explicado una serie de cosas, ya el tiempo se nos fue sin sentirse. Es ya, que no es cíclico, no manejamos no es el tiempo cíclico, ¿no? Y nosotros, estimados amigos, nos veremos en el próximo programa de Poesía y Opinión, ya, el segmento de Cinema Paradiso con Gabriel Quispe continuará con ustedes. Será hasta otro momento. Gracias por estar allí.